El temor de Dios, una expresión que muchos pronuncian, pero pocos comprenden. No se trata del miedo que paraliza, ni del terror que aleja. Es un temblor santo, una reverencia que nace del reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. La Escritura declara en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese principio no es una puerta de pánico, sino un umbral de entendimiento. Temor de Dios significa tener conciencia de su grandeza y, por tanto, actuar con respeto, con gratitud y obediencia. El alma que teme a Dios no huye de Él, sino del pecado. Tiembla, no por el castigo, sino por la posibilidad de herir el corazón del Creador. Es el mismo sentir que tuvo José en Egipto cuando fue tentado y dijo: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ese es el verdadero temor, una sensibilidad espiritual que nos mantiene firmes cuando nadie nos ve, un fuego interior que guía nuestras decisiones más que cualquier norma externa. El temor del Señor transforma al hombre común en un siervo fiel, lo separa del mundo y lo lleva a andar en justicia. Es un tesoro escondido que el impío jamás comprenderá, porque el temor de Dios no se aprende con palabras. Se revela en la intimidad. El temor de Dios no solo enseña, también purifica. Es un fuego invisible que consume la arrogancia, el orgullo y la autosuficiencia que contaminan el alma. Cuando el hombre comienza a temer a Dios, deja de justificarse, deja de compararse y comienza a mirarse a la luz de la santidad divina. El profeta Isaías lo experimentó cuando vio la gloria del Altísimo y exclamó: «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Ese momento no fue de terror, sino de transformación. El temor reveló su condición y abrió paso a la gracia que limpia. El temor de Dios es el guardián del corazón, nos impide cruzar las líneas que el Espíritu ha trazado. Cuando el mundo invita a la ligereza, el temor susurra: «No todo te conviene». Cuando la carne busca excusas, el temor recuerda: «Dios ve en secreto». Es un muro invisible que protege nuestra comunión con el Padre. El creyente que teme a Dios no necesita una multitud para mantenerse firme, porque su motivación no es ser visto, sino ser aprobado. Este temor no esclaviza, sino que libera, porque quien teme a Dios deja de temer al hombre. Como dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El temor de Dios no es una emoción pasajera, sino una atmósfera en la que el alma aprende a vivir. Allí, en ese silencio reverente, el creyente descubre que obedecer es mejor que entender, y que la verdadera libertad consiste en someterse a la voluntad del Creador. El temor de Dios produce un fruto silencioso pero poderoso: la obediencia. No una obediencia por costumbre o por obligación, sino una que brota del amor. Quien teme a Dios no obedece porque le teman las consecuencias, sino porque no soportaría decepcionar a aquel que lo salvó. Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». El temor santo y el amor verdadero caminan juntos, no se contradicen, se complementan. El amor nos acerca a Dios, y el temor nos mantiene en su senda. Ambos crean un equilibrio perfecto que preserva la santidad del creyente. El temor del Señor nos enseña a bajar la voz cuando quisiéramos responder, a detenernos cuando quisiéramos avanzar sin dirección y a callar cuando el orgullo quiere hablar. En esos pequeños actos se revela un corazón moldeado por el Espíritu. El alma obediente no busca aplausos, busca aprobación divina, y esa obediencia, aunque no siempre sea recompensada en público, construye un carácter eterno. El temor de Dios también enseña humildad. Quien teme al Altísimo reconoce que nada tiene por mérito propio. Ese temor quiebra la autosuficiencia y abre espacio para la gracia, porque cuando el hombre se vacía de sí mismo, Dios puede llenarlo de su presencia. Como dice Isaías 66:2,
Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El verdadero temor del Señor no busca huir del fuego, sino reflejar su pureza en medio de él. Es el mismo temor que sostuvo a los 3 hebreos frente al horno de Babilonia y que les hizo decir: «Nuestro Dios puede librarnos, y si no, igual nos serviremos a tus dioses». Ese es el nivel más alto del temor, obedecer aun cuando no haya recompensa visible. El mundo llama sabio al que acumula conocimiento, pero la Escritura enseña que la verdadera sabiduría solo nace del temor de Dios. Sin ese fundamento, toda inteligencia se convierte en vanidad. El hombre puede descifrar los misterios del universo, pero si no honra a su Creador, su mente es como un faro sin luz, lleno de estructuras, pero sin dirección. El temor de Dios da discernimiento, abre los ojos para distinguir lo santo de lo profano, lo eterno de lo temporal. Es la brújula del alma en medio del caos moral de los tiempos. Por eso, el salmista clamó: «Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre». El temor de Dios no es una sombra que limita, sino una luz que guía. Es el principio que nos hace prudentes cuando la emoción grita, y pacientes cuando el orgullo exige respuestas rápidas. Cuando un corazón teme a Dios, no se precipita, no toma decisiones por impulso ni por conveniencia. Espera, consulta, ora. Y en ese proceso el Espíritu Santo revela lo que el hombre común no puede ver. El temor del Señor pone orden en el pensamiento, porque cada paso se da con conciencia de su presencia. Así, incluso los caminos inciertos se convierten en rutas seguras, porque la obediencia siempre abre puertas que la lógica no puede explicar. El temor de Dios nos enseña a vivir con propósito, a medir nuestras palabras y a reconocer que cada acción deja una huella eterna. Es, en verdad, el filtro que purifica la sabiduría humana, convirtiéndola en sabiduría celestial. El temor de Dios no solo enseña y purifica, también sostiene. En los días de prueba, cuando la fe parece desvanecerse, el temor santo recuerda al corazón quien sigue teniendo el control. Es la convicción que mantiene al justo firme cuando el cielo parece en silencio. Job, en medio de su dolor, pudo decir: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esa es la voz del que teme a Dios, no se rinde ante la adversidad, porque sabe que la voluntad del Señor jamás se equivoca. El temor de Dios mantiene la fe en equilibrio. Sin temor, la fe se vuelve presunción. Sin fe, el temor se vuelve esclavitud. Pero cuando ambos se unen, nace una vida estable, guiada, segura. El creyente aprende a caminar sin depender de emociones, confiando en la palabra más que en lo que ve. Así, el temor de Dios se convierte en su ancla en medio de la tormenta. El hombre que teme a Dios no necesita demostrarlo, su vida lo evidencia. Sus palabras son medidas, su trato es justo, su mente es sobria. No busca la grandeza, pero la gracia lo sigue. No persigue bendiciones, pero éstas lo alcanzan. Porque donde hay temor de Dios hay orden, hay pureza, hay propósito. Y al final, cuando el creyente mira atrás, comprende que todo lo que lo sostuvo, más que la fuerza, más que la inteligencia, más que los recursos, fue ese santo temor que lo mantuvo rendido ante la majestad divina. El temor de Dios no termina en esta vida. Es el principio de una eternidad donde ya no habrá necesidad de temer, porque veremos cara a cara al que hoy reverenciamos en fe. Así, el temor de Dios no es un fin, sino el principio de toda transformación verdadera, el principio de la sabiduría, el principio del amor perfecto, el principio de una vida que agrada a Dios y que deja huellas eternas en la tierra.